Ahí está. Mejor. Molt bé. Yo estoy tratando de transmitir. Todavía no me deja. Avisa si podés. Sí, si no, igual ya está grabando. Así que. Bueno, abrimos a la espera. Dale. Ahí está. Listo, estoy transmitiendo. Buenísimo. Bárbaro. Hola, hola, muy buenas tardes o noches para todos. Quería agradecer la presencia del público asistente, tanto de Argentina como del resto del mundo. Vamos a presentar nuestro webinar número 43, que se va a titular Valoración neurológica por ultrasonido del paciente crítico, a cargo del doctor Diego Barca. El doctor Diego Barca es el médico cirujano, es el actual presidente de la SAUM, es director del curso de ecografía en urgencias, ahora llamado POCUS, es miembro del board de WinFocus y también es el jefe de servicio del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, el IADT. Queremos agradecer el auspicio de Aplicaciones Médicas para su línea de ecógrafos Sonoscape y quiero recordarles que tuvimos que pasar la fecha de nuestro simposio, pasó a los días 26 y 27 de octubre, que se va a hacer en el centro, en el Hotel Marriott, el que antes era el Hotel Panamericano. Vamos a tener invitados extranjeros, va a ser presencial, va a tener los bloques de medicina interna, de ginecobstetricia, de pediatría, de músculo, de Doppler, y de urgencias, y de reumatología, músculo, bueno, ya todas las especialidades que siempre manejamos año a año. Así que por favor no se olviden de entrar en la página web. Todavía no tenemos mucha información a la vista, pero en la página web en breve, muy en breve, ya va a aparecer información y valores y programas científicos, lo más difícil de completar hasta lo último prácticamente. Pero que no se olviden de buscar en la página web de SAUM porque va a estar muy interesante.
Le doy algunos avisos parroquiales antes de pasar a la disertación. Los certificados los van a recibir por mail dentro de los 10 días a partir de hoy, al mail que ustedes se anotaron para el Zoom. El chat lo usan solamente para las preguntas, por favor. Ahora están saludando, ahora saludan, está bien. Pero una vez que el docente empezó, dejemos el chat para las preguntas, nada más. La grabación de esta conferencia va a estar en Facebook durante 24 horas y después los socios lo pueden tener permanentemente. Los socios con cuota al día en la página web de la SAUM pueden ver todos los webinars, los 42 webinars anteriores que se dieron antes y el de hoy. Y por favor, si se silencian y si quieren apagar sus cámaras para tener mejor conexión, mejor todavía. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Y viene un video o habla directamente Diego? No, yo les voy a pasar un video, dame un segundito. Si querés, Fer, podemos añadir que va a haber un precio especial para residentes en el sí, Congreso, sí, que sí, va a sí, ser sí, sí. un valor reducido hasta el último momento para fomentar que todos los residentes puedan venir a nuestro Congreso. Y también se pueden presentar pósters. También. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. La verdad que es algo que a la SAUM le da mucho placer, poder reunirse una vez por mes con todo el mundo de manera abierta, sean socios o no, y un poco charlar estos temas que por ahí no son muy frecuentes. Intentamos de buscar temas de actualidad, temas que no sean frecuentes de tocar, y entonces hoy vamos a hablar de lo que es la evaluación neurológica en el paciente crítico, que no es algo que uno haga frecuentemente, sino es que está trabajando dentro del ambiente de la emergencia, ¿sí? Un poco, bueno, es meternos en esto del POCUS, y sobre todo en lo que llamamos el POCUS BU, que sería valoración de lo que es el sistema nervioso, o lo que es el cerebro, y un poco hablando de la evaluación en estos tipos de pacientes, mencionar las ventajas que tiene el método, obviamente, que son las que repetimos habitualmente. Es un método que no es invasivo, que es fácil de realizar. Vamos a ir viendo a medida que vayamos evaluando, vayamos viendo los distintos tipos de evaluaciones, vamos a ir viendo que hay cosas más sencillas de realizar y cosas más dificultosas. Algunas por ahí parecen peyorativas o parecen por ahí medias onzas para utilizar, pero vamos a ir viendo que cuando uno
entrena este tipo de prácticas en pacientes por ahí que no tienen grandes patologías, o por ahí que uno dice, ¿para qué lo voy a utilizar? Como puede ser, no sé, una guía de punción en una vía central. Uno por ahí dice, bueno, si yo siempre coloqué la vía de la misma manera, ¿por qué necesito la ecografía? Lo mismo pasa con este tipo de evaluaciones. Cuando uno no lo hace o no se entrena de manera frecuente, es decir, con pacientes que sean sencillos, cuando nos toque utilizar este tipo de métodos, cuando los reparos anatómicos no son claros o cuando uno realmente necesita definir algo, es decir, si uno no está entrenado, ahí es donde viene el problema. Entonces, siempre lo mismo, siempre intentar de entrenar con pacientes lo más sencillo posible, o poder constatar ciertas informaciones que tenemos de otro lado por medio de ultrasonido, hacen que cuando uno tenga que definir por ultrasonido sea más sencillo, ¿sí? Entonces, básicamente es esto, es que la ecografía no es invasiva, es inocua, nos permite abordar rápidamente el sistema nervioso central, así como cualquier otra parte del cuerpo, y básicamente, sobre todo en la parte neurológica, nos permite clasificar y nos ayuda muchas veces a poder definir cuál es el primer paciente que hay que llevar a un tomógrafo, cuál es el primer paciente que tiene que ver el neurocirujano, y un poco esto es a lo que nos vamos a abocar, ¿sí? Básicamente vamos a hablar de 4 valoraciones más frecuentes, como puede ser la evaluación del nervio óptico, que va a ser el primer tópico que vamos a tratar, ver cómo el nervio óptico nos ayuda a valorar qué es lo que está pasando a nivel de la presión endocraniana. El segundo va a ser la valoración del reflejo pupilar y cómo a través de esto, que es una manera muy sencilla que uno puede hacer poniendo luz sobre un ojo, pero a veces el ojo no lo puedo abrir, entonces poder hacerlo por ecografía es una maniobra que es muy sencilla. Después vamos a ir a evaluaciones un poco más complejas, como puede ser la valoración de la línea media, poder ver que esa línea media está centrada, nos permite identificar posibles causas o posibles pacientes en los cuales uno tiene que derivar rápidamente a un lugar con tomografía, a un lugar con neurocirujano, como para poder drenar ese aumento de presión en mi cráneo, y que esto no haga que se desplace la línea media o que podamos tener complicaciones. Y por último vamos a hablar un poco, 2 palabras sobre lo que es el Doppler transcraniano y un poco qué es lo que vamos utilizando el Doppler transcraniano, que es algo que en general uno lo tiene como una evaluación de mediana o alta complejidad en lo que es la evaluación del Doppler, pero bueno, que ya con el tiempo esto fue avanzando y es una herramienta que cada vez se utiliza más en la valoración neurológica de los pacientes, ¿sí? Entonces es algo que cada vez permite que el mismo terapista, emergentólogo o neurointensivista tenga una noción de qué es lo que está pasando dentro del sistema nervioso central. Muy bien, entonces nos vamos primero a lo que es el primer tópico, que es la evaluación del nervio óptico. Realmente la evaluación del ojo y del nervio óptico es algo que es muy sencillo. Lo que vamos a dejar en claro que en realidad no es que estamos evaluando el nervio óptico, como vemos acá en este diagrama, sino que realmente lo que vamos a estar evaluando es todo el complejo que envuelve a ese nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico sale por la pared posterior del ojo, ¿sí? Junto con los vasos, tanto la arteria como la vena, están envueltos en una dura madre, ¿sí? Y están bañados por líquido cefalorraquídeo que está sujeto a los mismos cambios de presión que cualquier compartimiento del sistema nervioso central. En este esquema vemos cómo el líquido cefalorraquídeo baña todo el sistema nervioso central, y parte de ese sistema nervioso central también es lo que es el nervio óptico, con lo cual el nervio óptico y este complejo está sujeto a cualquier cambio de presión y tiene las mismas variaciones que va a pasarle a cualquier parte del sistema nervioso central. Entonces nos permite, identificando y evaluando ese nervio óptico, poder saber qué es lo que está pasando con la presión a nivel del sistema nervioso central. Un poco la cuestión técnica tiene que ver con que en general vamos a utilizar traductores de alta frecuencia. Acá lo que están viendo es una resonancia magnética, ¿sí? Y en la resonancia magnética vamos a ver las imágenes de carácter invertido, lo que vemos por la ecografía. Uno diría que la vaina del nervio óptico es esto más negro que vemos en la resonancia, y se vería
más ecogénico en la ecografía, el líquido que vaya al nervio óptico, ¿sí? De los dos lados se ve también más blanco y se ve anecoico a nivel de la ecografía, y después veríamos la vaina del nervio óptico. Un poco para entender que todo esto es lo que llamamos el complejo del nervio óptico, y es lo que vamos a estar valorando para poder evaluar bien cómo está ese nervio óptico y cómo está funcionando. Un poco el esquema anatómico del ojo es muy sencillo de ver el ojo, es una estructura que está muy superficial con respecto a la piel, no necesitamos abrir el ojo de ninguna manera, lo que colocamos es mucho gel sobre la superficie del párpado, no tenemos que tocar más que esto, no tenemos que interponer ninguna otra sustancia más que lo que es el gel. La idea es que ese mucho gel hace como una especie de placa, así que va a separarnos del ojo. Acá vemos justamente en la ecografía cómo se ve el párpado cerrado, todo el gel alrededor, y después las estructuras que son exactamente iguales lo que vemos por ecografía que lo que podríamos ver a nivel de un esquema anatómico, ¿sí? Donde tenemos una cámara anterior, tenemos los músculos ciliares ahí lateralmente, tenemos el cristalino, tenemos la cámara posterior con el humor vítreo, y posteriormente a esa cámara posterior vamos a ver la salida del nervio óptico, que es lo que vamos a valorar por ecografía. La idea es que puede ser que a veces esta evaluación, si uno aprieta mucho o coloca el peso de la mano sobre el ojo, puede llegar a molestar, entonces hay que intentar de no forzar o no tener el peso de la mano sobre lo que es el ojo, porque puede llegar a generar un poquito de molestia o dolor. Imagínense que si tenemos un paciente que está con alguna alteración del sensorio y puede estar algo excitado, muchas veces eso genera que, si además el estudio le genera una molestia, puede ser que tengamos que ese paciente se excite un poco más. Entonces, siempre es importante intentar apoyar la mano o el dedo meñique sobre la nariz o sobre la frente, y de esa manera evitar poner todo el peso del traductor sobre el ojo, ¿sí? Acá tienen cómo uno puede apoyar toda la mano sobre la frente o sobre la nariz y evitar tener todo el peso de la mano sobre ese ojo y generar molestia al paciente, ¿sí? Entonces, como vemos mucho gel, ese gel nos sirve de acople entre lo que es el traductor y el ojo. Un poco entender que cuando uno va a evaluar el nervio óptico, vamos a ir bastante perpendicular a ese ojo y vamos a ir moviendo para poder obtener la imagen del nervio óptico lo más claro posible. Acá tienen dos ejemplos de cómo uno puede el meñique apoyarlo sobre la nariz del paciente, o puede apoyar parte de la mano o parte del reborde de la mano también sobre lo que sería la arcada cigomática o sobre la frente, para evitar tener todo el peso sobre el ojo, ¿sí? Entonces, de esta manera evitamos el disconfort del paciente con el estudio. Básicamente, entonces, como dijimos, la idea es poder obtener esa imagen del complejo nervio óptico. Ese complejo nervio óptico, por una cuestión de convenciones, para que todos midamos en el mismo lugar, va a ser medido 3 milímetros por detrás del borde del ojo. Entonces lo que hacemos es, una vez que identificamos el nervio óptico, vamos a colocar un caliper en el borde posterior del ojo, donde se ve ese borde ecogénico del ojo, y vamos a ir 3 milímetros hacia atrás. Esos 3 milímetros tienen que seguir el eje del nervio óptico. Si el nervio óptico está saliendo de manera recta, como vemos acá, tenemos que ir 3 milímetros hacia atrás de manera recta. Si el nervio óptico saliera en un ángulo más agudo, en un ángulo tangencial, uno debe seguir también un poco ese ángulo o la forma en la cual está saliendo el nervio óptico o en la cual estamos tomando esa medición, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a tener que hacer un ángulo de 90 grados entre lo que es la medición de los 3 milímetros hacia atrás y lo que mido entre el borde y el borde de las dos vainas del nervio óptico. Pero la vaina del nervio óptico siempre se ve como una imagen ecogénica, entonces voy a ir de borde ecogénico a borde ecogénico, tomando todo lo que viene adentro. Entonces, de esa manera voy a tomar esa medición. Un poco lo que voy a hacer es tomar una medición, voy a desfrizar, anotar esa primera medición, tomar una segunda medición y promediar los dos números. El promedio de esos dos números
es lo que vamos a tomar como medición del complejo de la vaina del nervio óptico, y si tenemos que el promedio es superior a los 5 milímetros, se va a considerar anormal y vamos a verlo, vamos a tenerlo en cuenta como sospechoso de hipertensión intracraniana. El tema del valor es un tema en el cual durante mucho tiempo hubo discusión, todavía sigue habiendo discusión. Ahora vamos a ver en las diapositivas que siguen, van a ver que hay muchos puntos de corte. La idea es que cuanto más bajamos el punto de corte, metemos más pacientes o hacemos más tomografías de control o vamos a monitorizar más pacientes. Cuando hacemos un corte más alto, en general esos pacientes se nos empiezan a escapar pacientes con hipertensión intracraniana. Los últimos, un poco las últimos reviews o los últimos puestas al día sobre el tema, hablan de un punto de corte de 5 milímetros y por eso vamos a trabajar un poco durante toda esta charla sobre ese corte. Y de esa manera poner que de 5 milímetros para abajo, uno diría que casi no tiene sospecha de hipertensión intracraniana. De 5 milímetros hacia arriba, uno tiene que decir que ese paciente es sospechoso de tener una hipertensión intracraniana y merece tener ciertas medidas de precaución y tendré que hacer ciertas cosas como para monitorizar o seguir más atentamente ese paciente, o directamente si veo que tiene síntomas, veo que tiene signos y tiene foco, etcétera, y tengo signos de hipertensión intracraniana, ya directamente es un paciente que voy a tener que ir a tratar con el neurocirujano. Los puntos de corte, a veces, si esto fuera un paciente pediátrico, el punto de corte, si el paciente es menor a 1 año, el punto de corte es en 4 milímetros, entre el año y los 15 años, el punto de corte es 4.5, y ya pacientes mayores de 5 años, de 15 años, ya el punto de corte es el mismo que en los adultos, de 5 milímetros. Acá vemos algunos ejemplos de las imágenes, un poco esta idea de cuando no veo bien o no tengo en claro si estoy viendo un nervio óptico o no. Un poco la idea, uno podría poner el Doppler y ver cómo sale arteria, vena y el nervio óptico por el mismo espacio, cómo ese nervio óptico, todo ese complejo está bañado por un líquido que se ve bien anecoico alrededor, que es lo que lo baña y que lo mantiene en relación con todo el sistema nervioso central, y como vemos los dos bordes ecogénicos que van a ser las vainas del nervio óptico. Acá ven un poco en los videos cómo ese nervio óptico es una estructura que es muy laxa, que es bien serpenteante, porque tiene que tener la laxitud suficiente para poder moverse con el movimiento del ojo, y cómo es bastante sencillo el movimiento para poder evaluarlo y poder detectar la salida del nervio óptico por la pared posterior del ojo. Esto es un poco lo que les decía, cómo los distintos tipos de trabajos efectuados en cuanto a la valoración del nervio óptico fueron poniendo distintos puntos de corte, puntos en 0,7, puntos 6,68, 0,8, como uno puede poner puntos más arriba o más abajo, y de acuerdo a eso ir dejando más afuera o poniendo más adentro pacientes como para evaluar. Un poco por esto es que terminamos teniendo en cuenta, ahora van a ver al final, vamos a hablar de un review que se hizo en el 2019 y un poco unió todos estos trabajos en cuanto a poner el punto de corte en este valor de 0,5. Entonces tenemos el globo ocular que se ve muy fácil, vemos la cámara posterior bien anecoica, vemos por detrás cómo sale este nervio óptico. Un poco lo único que hay que tener en cuenta en cuanto a la técnica es intentar de que esto no haga un cono de sombra. Si vemos que ese nervio óptico está muy perpendicular y eso genera un cono de sombra, intentar de tomar la medición un poco más tangencial, ver que el nervio óptico no salga tan recto y de esta manera evitar ese efecto de cono, porque a veces el efecto de cono lo que va a hacer es darnos un poco una imagen errónea de lo que está pasando o una medición errónea, ¿sí? Entonces, un poco intentar de ver que ese nervio óptico siga siempre, la valoración siga siendo, ese complejo siga siendo lo más recto posible, cuestión de poder no tener una variación o una dificultad. A veces preguntan por el seteo, fíjense acá está hecho con un seteo de tiroides, tranquilamente uno puede utilizar distintos tipos de seteo, el seteo de partes blandas, el de tiroides, cualquiera de esos seteos
nos van a permitir ver muy bien, jugar con el tema de focos para poder identificar bien la salida del nervio óptico en la parte posterior del ojo. Obviamente intentar utilizar siempre traductores lineales. Después al final vamos a hablar de un poco de esto de los índices térmicos o la seguridad de la ecografía en el ojo. Sí, siempre intentar de mantener esto, estar dentro de estos límites de seguridad, cuestión de poder trabajar sin ningún problema. Este estudio obviamente es mucho más eficiente, mucho más sensible y específico, siempre y cuando uno utilice traductores lineales. Si uno no tuviera un traductor lineal, se puede hacer con cualquier tipo de traductor. Obviamente la calidad de imagen va a ser más baja, ¿sí? A veces uno hasta podría utilizar un traductor endocavitario por la frecuencia, pero si no tengo lineal o no tengo endocavitario, por ahí tendría que usar un convexo y mejorar un poco o poder utilizarlo de la mejor manera como para poder obtener esta imagen. No es lo ideal, pero se podría hacer. ¿Está bien? Un poco pensando en esto. Acá tienen un video en donde ven cómo uno puede ir moviéndose a través de la evaluación del ojo para poder lograr esa imagen de las dos paredes ecogénicas, el contenido anecoico de lo que es el líquido y el nervio óptico propiamente dicho como una estructura más ecogénica central, ¿sí? Entonces de esa manera hacemos la evaluación de este nervio óptico. Obviamente uno siempre piensa en la evaluación del nervio óptico para el paciente politraumatizado, en el cual yo estoy sospechando que tiene alteración del sensorio y que estoy pensando en una alteración, un aumento de la presión endocraniana, y eso es lo que quiero intentar detectar. La verdad que esta herramienta es una herramienta muy sensible y muy específica, es decir, nos da rápidamente información de lo que está pasando a nivel del sistema nervioso central. Ese diámetro va a aumentar rápidamente con el aumento de la presión endocraniana, con lo cual va a ser mucho más rápido que una edema de papila, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es un marcador muy sensible y específico de lo que es la entrada a la hipertensión endocraniana. Si uno quisiera valorar inversamente, es decir, si yo tengo un paciente con hipertensión endocraniana que lo traté y bajé la presión, el nervio óptico no se va a deshinchar, no es que va a disminuir en su diámetro rápidamente. Entonces, es un marcador sensible específico para la entrada, pero no es un marcador que sirva para la salida. Entonces, ojo cuando uno va a utilizar esto como monitoreo, porque podemos utilizarlo como monitoreo de hipertensión endocraniana, pero no para seguir el tratamiento. Así como lo podemos utilizar en el caso del trauma para detectar hipertensión endocraniana, también podemos utilizarlo para distintos tipos de patologías que no tengan que ver con el trauma, ¿sí? Puede ser un trauma nervio óptico, sí lo podemos utilizarlo también para, estos serían las patologías sin aumento de la presión endocraniana, como puede ser una neuritis del nervio óptico, una neuritis óptica, o un quiste aracnoide del nervio óptico, traumatismos del nervio óptico, o cualquier masa del seno cavernoso o el seno orbital que me va a dar un ensanchamiento del nervio óptico sin que la presión endocraniana esté aumentada. Otra de las cosas que puedo hacer son detectar otras causas de aumento de presión endocraniana que no sean el trauma, ¿sí? Sino que puedan ser cualquier cambio en el sistema nervioso, cualquier cambio del sensorio en un paciente que tengo internado en una sala y que pueda haber tenido un tumor que sangró, una lesión ocupante que cambió en cuanto a su estado general y haya hecho un sangrado, aumento de presión, etcétera, y eso hizo que la presión endocraniana aumente de golpe y altere el sensorio de ese paciente. Un pseudotumor del cerebro, la disminución en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, el aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo, las obstrucciones de los sistemas ventriculares, las encefalitis, paciente con edema cerebral, cualquier causa de edema cerebral me va a dar aumento de la presión endocraniana y me va a dar ensanchamiento del nervio óptico, con lo cual me va a servir toda la medición del nervio óptico para poder ver que esta presión está aumentando, ¿sí? Entonces, no solo en el trauma, sino que se pueden utilizar también en casos de alteración del sensorio en un paciente que está internado en una terapia intensiva, en una sala de emergencia o en una sala de clínica general. Un poco en conclusión, entonces, la idea es que la medición del nervio óptico, ¿sí?,
me permite decir que si yo tengo una medición normal con menos de 5 milímetros, puedo decir que esta medición es altamente sensible y que descarta casi totalmente un aumento de la presión endocraniana. Es decir, uno debería pensar en alguna otra causa, ¿sí?, de la alteración del sensorio en este tipo de pacientes, porque ese paciente casi diríamos con un 100% de sensibilidad, podríamos descartar que ese paciente vaya a tener hipertensión endocraniana en este caso. Ahora, si yo tengo una medición patológica mayor de 5 milímetros, es muy específico, ¿sí? No hay muchas causas que me den esta alteración, y me indica el aumento de la presión endocraniana, y esto es lo que decíamos que me va a llevar a hacer otras pruebas diagnósticas o a seguir otros tipos de algoritmos que me lleven a decir este paciente tiene hipertensión endocraniana por X causa, ¿sí? Un poco acá les dejo este metaanálisis, que era el que les decía, este de 2019, que juntó toda la bibliografía que había, toda la casuística que había en los últimos años, y realmente fue el que pone un poco esta cuestión del eje sobre los 5 milímetros, como para decir, bueno, pongamos un corte acá y de esta manera hablemos todos un poco el mismo idioma, ¿sí? Un poco lo que sirven esta cuestión de los metaanálisis. Entonces, en conclusión, es una herramienta, la verdad que es muy efectiva, muy sensible y efectiva como para poder hacer el diagnóstico y poder definir los distintos algoritmos de diagnóstico. Un poco remarcar esta cuestión de que no es que uno por ver esto va a definir con una sola cosa, sino que va a encender toda una cascada de estudios que nos lleven a definir qué es lo que está pasando con este paciente. Segundo caso es el del reflejo pupilar. Estos dos estudios, tanto el del nervio óptico como el del reflejo pupilar, son de muy fácil abordaje. El ojo está muy ahí, muy fácil de acceder. Obviamente uno lo utiliza en este tipo de pacientes en el cual yo no voy a poder hacer una oftalmoscopía directa porque por alguna causa no puedo abrir ese ojo, o porque tengo, es decir, estos traumatismos faciales en donde hay una alteración muy marcada de lo que es el área craneofacial y no me permite hacer una buena apertura o no me permite hacer un buen reflejo pupilar como haríamos en un examen físico, ¿sí? El reflejo pupilar es parte del examen básico que uno hace a un paciente para ver cómo está su sistema, el funcionamiento de su sistema nervioso central. Entonces, si yo no lo puedo hacer como parte del abordaje inicial de ese paciente, lo que puedo hacer es intentar hacerlo por medio de la asistencia visual que nos da la ecografía. Entonces, para esto es lo mismo que dijimos para el nervio óptico. La idea es que en vez de ponerme muy perpendicular, como ustedes ven, el traductor va a ir más bien tangencial, casi paralelo a lo que es la superficie de la cara, y básicamente lo que vamos a hacer es evaluar, ¿sí?, esta esfera, ¿sí?, que es la pupila. Básicamente estos son los músculos ciliares, tenemos la pupila y vamos a ver cómo cuando uno coloca luz sobre el ojo, ¿sí?, no hace falta abrir el ojo, lo mismo que hicimos con el nervio óptico, no hace falta abrir el ojo acá tampoco, yo pongo luz sobre el otro ojo, ¿sí?, y directamente por reflejo consensuado se produce el fenómeno de miosis, y eso me permite decir que la evaluación de ese sistema nervioso central está conservada. Entonces, valoramos el reflejo pupilar consensuado. Acá tienen cómo se ve. Esto es el párpado, esto sería la cámara anterior, estos son los músculos ciliares, esta es el área de la pupila. Básicamente, lo que yo voy a buscar es ver cómo varía el diámetro de esa imagen anecoica central, ¿sí? Obviamente, utilizamos traductores lineales, como dijimos antes. Si uno no puede utilizar o no tiene un traductor lineal, puede utilizar tranquilamente un traductor endocavitario. Uno podría utilizar un traductor convexo como para poder evaluar, pero bueno, es decir, obviamente siempre la imagen va a ser mucho más clara y mucho más sencilla de tomar con lo que es un traductor lineal. Básicamente lo que dijimos, la posición tangencial, ¿sí?, va a venir un poco desde lo que es la arcada cigomática hacia arriba. Vamos a ir, el ultrasonido lo que va a hacer es buscar esa imagen de agujero. Básicamente lo que veo son los dos músculos ciliares y veo ese espacio y van a ver cómo eso se abre y se cierra, ¿sí? Lo que dijimos antes,
no hace falta abrir el ojo, coloco en el otro ojo, sin abrirlo, la luz de un celular, la luz de una linterna, y lo que hago es hacer un reflejo consensuado, ¿sí? Hay algunos casos en los cuales esos reflejos consensuados, además, se pueden medir cuando uno quiere medir la reacción que tiene esa pupila, es decir, a qué velocidad y qué distancia se abre y se cierra, un poco para ver cómo fue evolucionando con el tratamiento, etc. Uno podría hacerlo también en un modo M. Obviamente lo que voy a ver es cómo es el movimiento de los músculos ciliares y cómo eso se ve en relación a lo que es el efecto de la luz, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que vemos es esta imagen. Ustedes ven cómo se ve, esta es la cámara anterior, y se ve toda la pupila como una esfera anecoica, ¿sí? Los músculos ciliares alrededor. Cuando yo a esa esfera le coloco luz, se produce la miosis, ¿sí? Y la contracción, uno ve la variación. Esto, como les dije, uno podría poner un modo M y ver, de valorar cuánto se movió, ¿sí? O cuánto cambió con, cuando uno le ofrece luz, básicamente. Lo mismo, ahí ven cómo se produce la miosis. Cuando uno saca la luz se vuelve a producir la midriasis. Cuando le ofrece la luz se produce la miosis, el reflejo consensuado. Esto nos habla de que lo que es sistema nervioso central, por lo menos, está indemne en cierto grado. Otra de las evaluaciones que podemos hacer ya es un abordaje más complejo porque tiene que ver con qué ventana puedo utilizar. Obviamente estamos hablando en estos casos todo lo que es la evaluación neurológica de un paciente adulto, ¿sí? Obviamente en los pacientes pediátricos, cuando tenemos la fontanela abierta, podemos acceder muy fácilmente al sistema nervioso central. Acá estamos hablando de pacientes adultos. La otra cosa que podemos hacer es medir la línea media, ¿sí? Y ver cómo la línea media, si la línea media está centrada o no, ¿sí? Cualquier desviación de la línea media va a hacer que uno sospeche que hay alguna masa o algo que está haciendo que esa línea media se desplace de donde tiene que estar. Normalmente la línea media debería estar centrada en alrededor del centímetro, es decir, uno podría tener una desviación hacia 1 centímetro o hacia para un lado o para el otro, pero no más que eso. Cuando uno tiene más que 1 centímetro, habla de que la línea media está patológicamente desviada. Básicamente, lo que hacemos en estos casos es intentar hacer un diámetro biparietal, exactamente lo mismo que miden los obstetras cuando van a medir el crecimiento del feto. Lo que vamos a hacer es ver la distancia que hay entre un parietal y el otro. Para eso, en general, lo que hacemos es insonar, ¿sí? Sobre lo que es, si uno se toca acá, es la arcada cigomática, por arriba de las escamas de la arcada cigomática tengo la escama del temporal, y entonces voy a intentar pasar por esa zona, que es la zona más blandita, la zona más fina del cráneo. Entonces, eso me va a permitir abordar lo que es el cerebro. Este es una evaluación que no siempre se puede realizar, y no es que uno puede decir, bueno, en algunos casos se ve, en otros casos no se ve. A veces es bastante dificultosa. ¿Por qué? Por la rigidez de ese hueso, a veces no permite la entrada de ultrasonido. Entonces, en estos casos tenemos que utilizar traductores de baja frecuencia, porque tengo que pasar de lado a lado, entonces necesito que logre atravesar todo el cráneo y llegar al otro lado. Básicamente el traductor, es decir, es exactamente lo mismo que vamos a ver cuando usemos el Doppler transcraniano. Va a ir colocado como, un poco como los militares hacen la venia, en esa posición, ¿sí? Con la marca hacia adelante, y de esa manera uno va a intentar entrar, ¿sí? Por arriba de la arcada cigomática, un poco en relación a lo que es el borde del ojo y un poco la oreja. En ese recorrido voy a buscar por dónde puede entrar el ultrasonido. Básicamente en esa zona más hundida es donde voy a colocar el traductor, y es la misma posición que vamos a ver cuando intentemos insonar el cerebro para hacer un Doppler transcraniano. Básicamente lo que vamos a hacer es intentar angular el ultrasonido, y lo primero que tenemos que hacer es ver un parietal y ver el otro parietal. Una vez que vemos los dos parietales, vamos a intentar jugar viendo cómo logro ver las estructuras del cerebro y la parte media, ¿sí? Como dijimos, la dificultad acá radica en que no siempre tenemos buena ventana y no podemos predecir esto.
Yo no puedo decir que en pacientes más añosos se ve peor, que en pacientes más obesos se ve peor, que en mujeres, que en hombres, etc. Es difícil decir quién va a tener buena ventana y quién no. Entonces, cuando uno coloca el traductor, a veces ve y a veces no se ve. Entonces, básicamente, lo que hacemos es esto, es colocar el traductor bien pegado a la pared. Vamos a ver el parietal de un lado y del otro, y de esta manera vamos a empezar a jugar intentando atravesar, sabiendo que tengo un borde y el otro, y acá vamos a intentar de buscar hacer un corte del tronco encefálico, como ven acá, esta imagen un poco en corazón, que siempre va a estar partida un poco a la mitad. Una vez que uno ve esta imagen del corazón y logra imaginarse o puede armar o colocar esa línea media, uno va a poder tomar las medidas y decir la distancia que hay entre un parietal y la línea media, y entre esa línea media y el otro parietal. Si eso es equidistante, uno puede hablar de que esta línea media está centrada y me quedo tranquilo porque no voy a tener demasiadas complicaciones para hacer, o no es un paciente que requiera ir de urgencia a un tomógrafo para ver qué es lo que tiene, o no es que voy a tener que llamar corriendo a ese neurocirujano para ver qué está pasando en ese sistema nervioso central. Como dijimos, una vez que vemos esa imagen del tronco, la idea es que uno ve la línea media y uno podría trazar esa línea imaginaria y tomar la distancia que hay entre el parietal y la línea media del parietal. Un poco esto que estamos viendo acá. Si eso nos da equidistantes, nos quedamos tranquilos de que esto no está desplazado. Un poco la conclusión de esto, que dijimos que no es una evaluación fácil, que a veces cuesta, ¿sí? Esto nos permite, ¿sí?, detectar complicaciones cerebrales tempranas, desplazamientos, es decir, como ven acá, un gran hematoma que desplaza la línea media, una masa que puede haber sangrado y que desplace la línea media, definir el requerimiento de otras imágenes adicionales, qué paciente voy a llamar rápidamente a un tomógrafo para poder evaluar qué es lo que está pasando, y la otra es, bueno, tengo que llamar al neurocirujano de urgencia porque hay que ir a descomprimir esto antes que empiecen los signos de hipertensión craniana y ese paciente se termine enclavando, ¿sí? Entonces, en pacientes que tengo un efecto de masa significativo, bueno, tendré que ir a definir rápidamente, ¿sí? Entonces, la verdad que es una evaluación que uno puede asistir al neurointensivista, al emergentólogo, al terapista, y poder lograr tomar estas medidas o tener ciertas conclusiones, como vemos acá, que nos hagan que uno defina un tipo de terapéutica o que defina qué estudios de mayor complejidad son los que voy a tener que ir a seguir evaluando como etapa siguiente. El último estudio que vamos a ver hoy es el Doppler transcraniano. También es un abordaje completo, es una técnica que requiere formación importante, ¿sí? Como dijimos antes, es exactamente lo mismo que vimos en línea media. Vamos a trabajar con traductores de baja frecuencia. En general, utilizamos traductores cardiológicos o microconvexos, y de esta manera nos permite entrar por esta zona en la cual el cráneo es más blandito, y nos permite llegar hasta los vasos intracraneanos. Nos va a permitir obtener una señal Doppler, ¿sí?, que uno busca que esa señal Doppler sea de baja resistencia, que tenga flujo positivo durante todo el ciclo, es decir, ese cerebro tiene que estar irrigado durante todo el ciclo, tiene que estar, es decir, con una resistencia baja, que es un poco de lo que vamos a ir hablando un poquito más adelante. Entonces, básicamente, en cuanto a la técnica, es lo mismo. Uno va a utilizar traductores de baja frecuencia, de tipo cardiológico, porque nos va a permitir entrar por una ventana chiquita, nos va a permitir ver los vasos intracraneales. Lo más fácil, es decir, uno lo que tiende a pensar es que la distancia normal que hay entre la pared, es decir, lo que sería el cráneo y los vasos cerebrales, es de aproximadamente 5 o 6 centímetros. Entonces uno tiene que ir buscando un poco la identificación de todos los elementos del polígono de Willis. Acá tengo una foto de Julieta haciendo un estudio de una terapia intensiva. Fíjense cómo uno va a estar mirando, ¿sí?, va a poder evaluar, ¿sí?, qué es lo que le está pasando a esos pacientes en terapia intensiva. Dijimos traductores de baja frecuencia,
la posición como haciendo la veña, buscar la zona más hundida del cráneo y de esta manera intentar identificar los vasos intracerebrales. Vamos a buscar la cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior. A veces vemos el sifón carotídeo, vemos cómo sube la carótida interna y hace el sifón. Y de esa manera identificamos si podemos ver qué es lo que está pasando con este flujo vascular, ¿sí? La forma siempre, vamos a ver que la forma de la onda es muy característica, siempre positiva, de baja resistencia, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué es lo que podemos ir evaluando, qué cosas pueden cambiar. Básicamente lo que vamos a buscar, ¿sí? Las aplicaciones, como dijimos, esto tiene que ver con una aplicación ya más avanzada, ¿sí? Es un focus avanzado con alguien que ya tiene formación, no es para una primera instancia. Fíjense cómo la onda siempre es de este estilo, ¿sí? Con siempre por arriba del 0, durante todo el ciclo de baja resistencia, y podemos ir buscando algunas cosas como pueden ser el monitoreo del vasoespasmo secundario a la hemorragia subaracnoidea, la hipertensión intracraniana y el edema cerebral o por hidrocefalia, la evaluación del trauma encefálico, ¿sí? Y la evaluación después, podemos evaluar muerte cerebral, podemos ver las vías de colateralización cuando tengo alguna oclusión en cuanto a lo que son las carótidas llegando al cerebro, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a medir es la velocidad media del flujo. Vamos a medir el índice de pulsatilidad, que va a hablar un poco de lo que es la hipertensión intracraniana, o los índices de resistencia para ver esta cuestión de los cambios en la hidrocefalia o los cambios por el edema cerebral. Un poco la idea de esta imagen es recordar cómo era esta cuestión del polígono de Willis, donde veíamos la entrada de la cerebral media, ¿sí? Que se va a shuntear, o que va a anastomosarse por medio de la cerebral anterior por adelante, por medio de la cerebral posterior por detrás. Un poco hablando dos palabras de lo que es el vasospasmo. En general, el diagnóstico de vasospasmo cerebral es secundario a la hemorragia subaracnoidea. Cuando hay sangre en el área subaracnoidea, se genera un vasoespasmo en los vasos cerebrales, y entonces, por medio de la medición de lo que llamamos el índice de Lindergaard, nos habla de lo que es el grado de espasmo que puede tener esos vasos, ¿sí? Y de acuerdo a esos ratios, a esa relación que tenemos entre la cerebral anterior y la carótida interna, uno va a poder decir que si es menos de 3, uno no tiene vasoespasmo. Si es en general menos de 3, pero con una velocidad un poco más alta, uno habla de hiperemia. Ya cuando tenemos velocidades más altas e índices más altos también, hablamos de distintos grados de vasoespasmo, ¿sí? De acuerdo a cómo va aumentando, ¿sí? el cierre de ese vaso, vamos a ver que las velocidades aumentan y la resistencia también. El índice de pulsatilidad nos habla un poco de la resistencia del flujo, ¿sí? Vemos cómo normalmente decíamos que como el tipo de espiga que tenemos cuando evaluamos los vasos cerebrales va a ser siempre una espiga de baja resistencia. A medida que vamos teniendo mayor resistencia dentro de lo que es los vasos cerebrales, por vasoconstricción o porque el cerebro tiene algún grado de lesión importante, vamos a ir viendo cómo esa vasoconstricción va haciendo que las espigas se vayan haciendo de mayor resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el índice de pulsatilidad, que normalmente es un índice de pulsatilidad baja, cuando tengo una vasoconstricción, vamos a ver cómo aumenta mucho. Y un poco como vemos cómo los flujos se pueden ir haciendo. Recuerden cómo veíamos las imágenes en lo que era un Doppler normal, en donde yo tenía una espiga que después en el periodo diastólico era casi durante todo el ciclo con alto flujo. Fíjense cómo acá básicamente este cerebro se está irrigando durante todo el ciclo, pero mucho más en la parte sistólica y casi poco nada en lo que es la parte diastólica. Cuando va aumentando esto, vamos viendo que a veces la resistencia hace que en cierto momento de la diástole este cerebro no se irrigue, y cuando ya tengo signos de muerte cerebral, tengo probablemente
flujo retrógrado, ¿sí? En el momento en el cual la rigidez de estos tejidos se haga cada vez más rígida, y esto ya uno hablaría de que este paciente probablemente si tenga signos francos de una muerte cerebral. Para finalizar un poco, la idea es esta cuestión de que ninguna de estas herramientas nos va a hacer un diagnóstico exacto, sino que nos van a ayudar a orientar, ¿sí? Y un poco sale esto del POCUS en el cerebro, el POCUS-BU, ¿sí? Y esta cuestión de la sospecha de hipertensión endocrinal, como uno puede medir el nervio óptico, y si el nervio óptico es más de 5 milímetros, uno piensa que tiene hipertensión craniana, si no, casi lo descarto directamente. Y la otra es, bueno, cómo uno puede, midiendo, viendo las formas de las ondas del Doppler transcraniano, si tiene mayor resistencia, si tiene menos resistencia, esto del índice de pulsatilidad elevado o no, me va también a ayudar a definir que este paciente tiene hipertensión craneana y tengo que hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, esta cuestión de poder utilizar los algoritmos diagnósticos, y no es que uno va a definir por medio de una sola medición y nada más. Entonces, un poco en conclusión, la idea es que el POCUS cada vez tiene un campo de trabajo más importante en los pacientes que están en cuidados críticos, los beneficios que va a brindarnos este tipo de evaluaciones ecográficas que nos permiten asistir por medio de la imagen, lo que uno puede evaluar en el examen físico, es decir, nos ayudan a ese examen físico. Esto lo puedo hacer en cualquier lugar, lo puedo hacer al pie de la cama del paciente, lo puedo repetir y lo puedo ir monitorizando, puedo ir viendo cómo cambia ese paciente. Es decir, yo sospecho que tiene una hipertensión craneana y veo que ese nervio óptico se está engrosando, bueno, probablemente sea algo que tenga que tomar medidas o tenga que seguir haciendo estudios o prosiguiendo en el algoritmo diagnóstico para poder llegar a hacer este monitoreo no invasivo, ¿sí? No necesito contraste, no necesito nada, la verdad que es muy sencillo de hacer, lo único que tengo que hacer es entrenarme, ¿sí? Y me va a dar bastante información de lo que es la hemodinamia cerebral intracraneal, lo que está pasando en ese momento en ese cerebro, ¿sí? No es lo mismo reanimar a un paciente que tiene una pupila midriática y que yo no puedo generar ningún tipo de reflejo consensuado, o definir un paciente que tengo que derivar rápidamente porque tiene su línea media desviada, ¿sí? Entonces, son cosas que uno puede tener en cuenta, y sobre todo cuando uno no tiene muchas herramientas para jugar. Obviamente, hablando de estar en un centro de alta complejidad, en donde tengo el tomógrafo a mano, tengo el resonador, llamo al neurocirujano y viene, es sencillo, pero cuando uno tiene una sola herramienta y tiene que definir algo, y poder decir, bueno, este paciente lo tengo que derivar a un lugar de mayor complejidad porque está alterando o tengo ciertas alteraciones en su sistema nervioso central, la verdad que es un recurso muy valioso el poder utilizar estas herramientas. Obviamente, la experiencia requiere un aprendizaje, hay que entrenar estas habilidades, lo que decíamos antes. Muchas veces uno entrena estas habilidades en pacientes casi sanos, ¿sí? Y a veces uno dice, bueno, pero es una boludez, si yo puedo abrir un ojo y meter luz, ¿para qué quiero entrenarme en hacer la ecografía? Porque en cierto momento vas a tener un paciente con un gran hematoma facial y no vas a poder abrir ese ojo. Entonces voy a tener que haber entrenado con ojos normales para poder hacerlo con un ojo patológico o un ojo que no se puede evaluar normalmente. Entonces, esta cuestión de la práctica lleva a que uno, cuanto más habituado esté, pueda utilizar estas herramientas de manera más sencilla. Entonces, la idea es que me parece que es algo que merece que sea explorado, es decir, los intensivistas lo están utilizando bastante, es decir, cada día más los neurointensivistas están muy contentos con este tipo de herramientas. Todas las herramientas tienen su aplicabilidad y tienen sus limitaciones. Entonces hay que aprender a ver cuáles son las limitantes, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, ¿sí? Un poco como conclusión es eso, y la otra es esta cuestión de la bioseguridad. Uno cuando trabaja sobre todo con el ojo, tanto nervio óptico como hacer un Doppler oftálmico, etc., uno debe tener en cuenta que el ojo es una zona muy sensible para poder utilizar ultrasonido. Hay que intentar de no utilizarlo durante más de 10-15 minutos. Hay que intentar de, si uno hace un Doppler, hacerlo en periodos cortos, ¿sí? Intentar de no insonar demasiado
la zona del ojo, porque puede llegar a tener distintos cambios, ¿sí? Tanto el índice térmico como el mecánico pueden verse alterados, siempre hay que intentar trabajar dentro de los límites, no tener una variación de más de 1 en el índice térmico y no una variación de menos de 0,3 en el índice mecánico. Acá tenemos las guías de uso de seguridad de lo que son los métodos de ultrasonografía, presentada en el 2009 por el British Medical, de la Sociedad Americana Británica de Ultrasonografía. Un poco como conclusión es eso, tener un poco en cuenta que es una zona en donde uno puede llegar a generar cambios térmicos y tener algún tipo de alteración en lo que es generar alguna lesión en el ojo. Así que cuando trabajen sobre esto, el ultrasonido no va a haber problema. Cuando uno empieza a utilizar ultrasonido, Doppler, etc., ahí es donde pueden aparecer complicaciones. Así que bueno, espero que les haya interesado. Estamos abiertos a cualquier duda que tengan. Quería agradecer a todos por su atención y sobre todo a la doctora Julieta Crosta, que siempre me ayuda y me asiste en estos temas. Y bueno, es decir, espero que les haya sido de interés. Un poco la idea siempre de esto es que pique el bichito como para que ustedes, es decir, empiecen a evaluar por sí mismos, es decir, qué es lo que pasa, qué es las novedades, qué es lo que uno puede hacer en estos casos, y la verdad que son herramientas que muchas veces son de suma utilidad. Así que bueno, les agradezco por la atención, muchas gracias a todos, y acá quedamos abiertos a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Diego. Excelente ponencia. Me dejó un montón de inquietudes y eso está muy bueno y creo que le tiene que pasar a muchos, a todos los que están viendo esto. Saúl, ¿vos tenés que pasar un video o no? O ya pasamos directamente a las preguntas. No, vamos a las preguntas, me parece. Bueno. La doctora Julieta Crosta hizo algunas preguntas que están muy buenas, como siempre, como es de esperar. Dice, ¿la medición de la vaina del nervio óptico es un signo precoz de hipertensión endocraniana? ¿Cuánto tiempo tarda en dilatarse la vaina? Mira, es muy rápido, es mucho más rápido que lo que logra generar el edema de papila. Con lo cual, si uno hablara de signos clínicos de hipertensión endocraniana, es decir, es mucho más ágil la aparición del nervio, del ensanchamiento de la vaina del nervio óptico que lo que es el edema de papila. Buenísimo. Y una pregunta dice, ¿podría uno iluminar el ojo ipsilateral al transductor para evaluar el reflejo fotomotor directo también? ¿Tendría sentido hacerlo? No tiene demasiado sentido. Es decir, tendría sentido si uno está evaluando, quiere hacer distintas pruebas básicamente neurológicas. Uno lo que evaluaría, en vez de consensuado directo, lo que haces es el nervio directo. El problema es cuando vos tenés el traductor, es difícil poder colocarle luz en el mismo ojo. Eso lo tiene que ser otro operador, alguien que esté con vos al lado. No, pero además de eso, como vos tenés el traductor en ese ojo, es difícil que te dé el luz directamente en ese mismo ojo para hacer el reflejo fotomotor de ese ojo. Perfecto. Lo que hablamos acá un poco es si vos tenés una anisocoria ya de base, es decir, ya sabés que un ojo no contrae bien, es difícil poder evaluar ese ojo en el fotomotor directo, que es un poco lo que preguntaba ahí Lucila. Con esto de la bioseguridad, dicen, si el doctor, no, Lucila Braña hizo esto, el ipsilateral. Dice, si estas evaluaciones uno las realizaría en forma seriada en un paciente neurocrítico, ¿podría tener algún daño a nivel retiniano por exposición repetida sin sobrepasar los 15 minutos por vez? No, si uno hace nada más que ultrasonido, es raro que logres tener un cambio en cualquiera de los dos índices, ¿sí? El problema es cuando uno ya empieza a usar el Doppler, el Power, el Gangio, todo junto, y entonces ahí es donde uno genera mayor probabilidad de cambios en cualquiera de los índices. En general, no es lo que pasa, no es lo más frecuente. Y la doctora Belén Quiroga dice ¿Verdad que Juli levantó la Yo mano? quería decir que el daño no es en la retina, sino en la córnea, Lucila. Gracias, Juli. Claro. Aquí, más que nunca, tener presente esto de bajar la potencia al mínimo, como cuando hacemos una ecografía transvaginal a un embrión de 5 milímetros.
tomar la precaución de bajar la potencia al mínimo. Y Sí, fíjense ustedes, cuando encuentren la tecla de la potencia, del power, van a ver que hay diferencia entre el máximo y el mínimo. Claro, la imagen se pone más oscura toda. Bueno, eso se regula con la ganancia general, que la ganancia general es ecualizar los ecos, no es golpe, que eso es lo que nosotros sí, tememos, que no haya cavitación. exacto. Yo tengo algunas preguntitas, Vale. tengo algunas preguntontas. Ahí, espera, Belén está preguntando si es lo mismo que se Ah, utiliza para predecir el riesgo de preeclampsia. La verdad que No, no no tengo hacen claro. Doppler de la oftálmica. Es Doppler, claro, Es un no te Doppler dice de la nada. oftálmica, no transcraneano. claro, Exacto. claro. Vos lo que estás evaluando con eso es el flujo dentro de lo que es la arteria oftálmica, que es parte de la Eso no evaluación. habla de hipertensión endocraniana. Exacto. Claro. ¿Vos, Fer, qué decías? Si está invertida puede hablar de estenosis carotidia también, pero nosotros es harina de otro Sí, costal. Ah. exacto. Preguntonta, las bandas ecogénicas que vos utilizás para medir de lado a lado, serían la dura Sí. madre, Serían la vaina del nervio, sí, sería dura madre. serían dura madre. Exacto. Y si tuviera líquido, y si tuviera un poco más de líquido, el ensanchamiento de la vaina del nervio óptico es a expensas del líquido. Exacto. Ese líquido debería estar entre la dura madre y los componentes propios, el nervio, la arteria y la vena. Serían Exacto. como, se tendrían que Exacto. ver como dos bandas de líquido. Esa es Más una anecoico. pregunta. Esa es una Sí, eso. pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué no se ve anecoico ese líquido? Yo tengo una respuesta, pero ¿por qué no se ve anecoico ese líquido si es líquido? Es En líquido parte sí puro. se ve hipoecoico. Es decir, ahí hay un trabeculado y hay un flujo de líquido todo el tiempo, ¿sí? Mm. Se ve, en algunos momentos vos no lo ves negro, estamos de acuerdo, no es anecoico puramente, es un gris más oscuro. Lo ves por contrastes, básicamente. Yo tengo dos teorías. La primera es que lo que estamos viendo es algo que está paralelo al sonido, con lo cual la imagen a esperar no es buena. No es bueno, está bien. Y lo segundo es que atravesamos una gran superficie líquida. Eso genera un gran refuerzo acústico posterior. Entonces, técnicamente, bajar la potencia al mínimo. Como vos dijiste, profundidad, ganancia, frecuencia y focos. Pocos, sí. Y tener en cuenta tocar el TGC y bajar las teclas del TGC inmediatamente detrás del ojo, para que esa zona no quede tan blanca, porque tiene Sí, tanto sí, refuerzo por el líquido que esa zona está toda blanca. Entonces, exacto. tomarse el trabajo de bajar ese TGC detrás del ojo. ¿Sí? Está Está bien. perfecto. Y otra pregunta, con respecto al reflejo pupilar. Vos dijiste que se puede usar el modo M. Una imagen que mostraste se veía nada más que los bordes laterales, o sea, los músculos Exacto. ciliares, y vos medís Sí, sí, de sí, ahí. exacto. Pero para hacer el modo M, vos necesitarías ver el círculo completo. Solo si ves el círculo completo, te serviría el Podrías modo hacer. M, que es Exacto. la línea que va a pasar justo por el medio de ese círculo. Perfecto, que se va a Exacto. achicar o agrandar. Sí, ¿Verdad? sí. Está bien, está bien. Y otra cosa. Cuando haces el Doppler intracerebral a un adulto, generalmente, ¿qué arteria? Porque la arteria que vos mostraste era perpendicular al sonido, con lo cual puede ser o alguna comunicante o alguna cerebral, anterior o posterior. No es la cerebral media. La que vos ves más fácil es la entrada, el sifón carotídeo, después eso se transforma en la cerebral media. Ves como una curva, Ujú. ¿sí? Esa es la que uno básicamente busca a los 6 centímetros de profundidad, que es la que es más gorda y la que uno ve mucho mejor. A partir de ahí vas a tener que ir angulando para poder ver las salidas cerebrales anteriores y por ahí ver o La no que mejor completar. se ve es la cerebral media. Por Claro, eso. claro. Y es la que mejor registro te va a dar, porque Exacto. está paralela al sonido. Es maravillosa. Sí, sí. Está bien.
Después, bien. Diego, yo quería decir algo con respecto a la exploración del ojo en el politraumatizado, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, tiene el ojo muy hinchado, voy a ver si tiene reflejo pupilar, pero bueno, que tengan también cuidado, porque si tuviera un cuerpo extraño en el ojo, que este tipo de maniobras son peligrosas porque pueden hacer que se perfore el ojo, y entonces siempre antes de hacer estas maniobras que descarten que no haya ningún cuerpo extraño. Claro. Eso que haya una ruptura ocular, ¿no? También, obviamente. Exacto. Un estallido ocular, si vos apretás, dentro de una desgracia en donde el ojo probablemente se pierda, obviamente, es decir, esto también puede llegar a complicarlo más. Bien. Esto me deja un montón de inquietudes. Esto me hace acordar, hace apenas 30 años, un médico que había hecho el curso de la SAUM el año anterior al que lo hice yo, me dijo, no, la ecografía de las vísceras huecas no existe, no sirve, no se puede, chau. Y viendo ahora todos los avances que han hecho y que hemos hecho viendo vísceras huecas, por ejemplo, peleando contra el aire, sí, seguro, ahora esto, no es ahora, pero salvo casos puntuales, uno en el consultorio general no tiene la posibilidad o la inquietud de apoyarle el transductor en la escama del temporal para verle el cerebro a alguien. Bueno, bienvenido sea, que uno se anima a atravesar un hueso. Y cuando atravesas un hueso te van a pasar cosas técnicas, perdón que moleste siempre con lo mismo, pero va a haber mucha absorción del sonido, la imagen de los primeros centímetros siempre es muy hiperecoica, eso se puede bajar, utilizar la menor frecuencia posible, por supuesto, acotar la distancia a lo más real posible. Esto de medir la línea media, esto de mirar adentro, ver el cerebro, es fabuloso, pero hay que trabajarlo, así que me deja una inquietud muy linda. Y la otra cosa a mencionar es que obviamente cuando uno tenga un paciente que está descalotado por X causa, tenés un acceso al cerebro en donde uno puede ver de todo. Es decir, como hacer una transfontanelera en un bebé, uno puede tranquilamente hacer una evaluación neurológica de un paciente para ver qué está pasando con ese cerebro, ¿no? Obviamente. También hay aplicaciones en valoración de Alzheimer, hay otras cosas en las cuales se está estudiando, pero que bueno, todavía está en pañales. Perfecto. Y hay que animarse, ¿no? Eso. La primera vez que uno pone el traductor por ahí en una zona donde no está acostumbrado, dice, ay, no sé si voy a poder ver bien, pero uno se da cuenta que a veces ve mejor de lo que uno cree, y es donde uno empieza a aprender la verdadera utilidad de estos enfoques por ahí no tan habituales, pero que por ahí pueden ser muy útiles, y que son como tener el estetoscopio la mano, ¿no? Este transductor que podemos apoyar en distintas partes del cuerpo que por momentos es mágico. Y siempre como cuando charlamos en el POCUS, siempre es lo mismo. Uno tiene que utilizar esto para responder preguntas. Es decir, no es que yo voy a hacer una ecografía del cerebro para ver qué hay. No, uno va a decir, ¿este paciente tiene esto o no lo tiene? Y ahí intento definirlo. ¿Tiene vasospasmo o no tiene vasospasmo? ¿Tiene hipertensión arterial o no tiene hipertensión arterial? Es decir, es para eso, no es que uno va a hacer, quiere una ecografía de chequeo de mi cerebro. No existe. Por ahora no existe. Bueno, creo que si no hay más preguntas para hacer, podemos dar por terminada esta reunión de hoy, hermosa. Bueno. Y recordarles a todos entonces que vayan entrando en la página de la SAUM, porque en breve va a haber información del simposio 26-27 de octubre en Buenos Aires, en el Hotel Marriott, en pleno centro. Así que no se lo pierdan y nos vamos a encontrar allí entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Diego. Gracias. Un Muy besito. bien. Chao. Gracias. Chao, gente. Nos vemos. Chao, gente. Ah.